Hola, buenas noches. Estamos aquí de nuevo transmitiendo una taza de esperanza, ese espacio que hemos decidido eh, utilizar este y todos los viernes a las 9 de la noche hora Venezuela. Un lapsus geográfico que, bueno, comprensible porque hasta hace poco estaba viviendo en Perú. Sí, automáticamente di las coordenadas geográficas de allá. Allá son las 8 de la noche en este momento. Saludos a la tribu de Perú, que estoy seguro que se van a ir conectando acá en la transmisión. Recuerden que estas transmisiones, además de estar en vivo, que la ventaja de estar en vivo es que pueden hacer sus consultas y buscamos de responderlas de inmediato. Vamos respondiendo a medida que vamos leyendo lo que van ustedes consultando, siempre y cuando no nos desvíe mucho del tema, ¿no? Si nos desvía del tema, igual buscamos el espacio, el momento adecuado. Hasta ahora nunca he dejado una consulta por fuera. La mayoría de las consultas que tengo como referencia para las transmisiones vienen a ser consultas previas, que las voy leyendo de acá, que las tenemos anotadas en las diferentes redes. Yo voy haciendo como una especie de compendio según vea que sean preguntas que van ayudando a desarrollar el tema como tal. Sabemos que en una hora es imposible o muy difícil profundizar debidamente, o sea, de verdad, en algunos puntos, pero siempre hasta ahora en la retroalimentación que tenemos, he sabido que hay satisfacción con el enfoque y el abordaje de los temas. ¿Ok? Y la resolución de algunos cuestionamientos que hacen, preguntas, consultas, lo que sea que hagan por acá. Saludos también, son respondidos. El tema de hoy justamente es crianza y vida en pareja, encontrando el equilibrio. Tema, a pesar de la aparentemente facilidad de abordaje, en realidad es un tema muy pero muy complejo, tiene muchas aristas, tiene muchos aspectos incluidos. Entonces vamos a empezar desde lo que significaría equilibrio, ¿no? En cualquier tipo de convivencia. Si buscamos las definiciones, lo más acertado sería, o la más acertada, aquí tengo las de Larousse a la mano. Situaciones de armonía entre cosas diversas de todo el equilibrio es un concepto bastante completo, ¿no? Que abarca muchos aspectos. Pero digamos que en base a esta podemos ir dando una definición propia a lo que vamos a conversar hoy, justamente, que es la crianza. Eh, eh, Situaciones de armonía entre cosas diversas o entre las partes de un todo, actitudes como la ecuanimidad, la mesura, la cordura, la sensatez y la compostura, por ejemplo, son tenidas como muestra de equilibrio, así como también relacionamos el equilibrio con la salud mental de una persona. Esta parte importantísima, esta parte final, porque justamente el bienestar de cualquier tipo de la convivencia en cualquier tipo de relación está fundamentado justamente en ese sentirse bien, todos los componentes de dicha relación. Si vamos a una relación intrafamiliar o cualquier relación, incluso una laboral o una sociedad, cuando hay desequilibrio siempre vemos que tiende a haber roces, choques, confrontaciones, disgustos, a veces no comunicados. En la parte intrafamiliar es muy común que haya los disgustos no comunicados por el respeto. En realidad, si nos ponemos a analizar, podríamos estar hablando más bien de una tergiversación de ese concepto de respeto, porque en algunos casos, en la mayoría de los casos, cuando hablamos de relaciones intrafamiliares, hablamos de un respeto vertical y jerarquizado, donde hay una persona que respeta y una o muchas personas que donde hay una persona a quien se debe respetar por su jerarquía y una o muchas personas que deben rendir respeto a esta persona a pesar de lo que sea, a pesar de cualquier tipo de conducta de ella hacia estos que están por debajo en la jerarquía. Ejemplo, un padre de familia, un abuelo de familia, donde los demás tienen que someterse a veces a los designios, a veces a los reclamos, muchas veces ni siquiera fundamentados,
a la intromisión, al irrespeto como tal de esta persona en nombre de su jerarquía, y tienen que o se ven obligados por el tipo de crianza y por el tipo de valores instaurados en la misma relación, en la misma familia, a soportar estas situaciones, muchas veces callando y reprimiendo. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Qué es lo dañino de esto? Sabemos muy bien que la represión emocional tiene muchas consecuencias a corto, mediano y largo plazo, incluso en la salud física y obviamente en la salud mental, pero especialmente en el bienestar de cualquier tipo de convivencia. Si hay personas que reprimen, soportan de manera sumisa situaciones, callan lo que quisieran decir y no se atreven o no se les permite refutar, defenderse, explicar o desarrollar su postura, estas personas tarde o temprano terminan complicándose, deteriorándose, deteriorando esa relación, convirtiéndose en ni siquiera en una simbiosis, sino en una especie de imposición unidireccional, o sea, en un solo sentido, de un criterio o de un poder ejercido y permitido por los demás, de una sola parte de la relación hacia las demás. Entonces esto se parece más al concepto del autoritarismo. Y el autoritarismo está vinculadísimo, es una parte fundamental de lo que conocemos como la crianza convencional o la crianza autoritaria, ¿ok? Que es esa crianza o educación donde se exime el concepto universal del respeto en todas las direcciones y se promueve un respeto, como expliqué hace rato, de manera vertical, donde alguien a través del irrespeto se hace respetar por los demás. Ya por aquí estamos partiendo de un punto fundamental, porque uno de los problemas más graves en el desequilibrio en cualquier tipo de relación intrafamiliar y de pareja es este tipo de modelos, ¿no? Este modelo o esta referencia de el esquema patriarcalizado y jerarquizado que compone la crianza autoritaria, ¿ok? Ese esquema que define estos roles jerárquicos donde hay una relación vertical, como les dije hace rato, y donde hay ciertos elementos de esta relación que ni siquiera tienen potestad ni siquiera de opinar o siquiera abrir la boca para decir cualquier cosa. Niños y niñas. Y de allí vienen muchos tipos de abusos, como entre muchas otros, la manipulación, la mentira, la dominación y está el maltrato infantil. Recordemos que maltrato cuando nos referimos a maltrato no nos referimos solamente a violencia física, a la agresión física como tal, sino a cualquier tipo de expresión de violencia, bien sea imposición de criterios, dominación, explotación, como define Alice Miller en los 12 puntos de la raíz de la violencia, la manera en que se relacionan los padres y madres con los niños en el modelo o esquema antiguo, sujeto al autoritarismo. Si no han visto el video de la raíz de la violencia, se los recomiendo en mi canal de YouTube, Elvis Canino Doula. Les hago un refrescar de este puntito, que es que cuando Alice Miller, esta psicoanalista maravillosa, a quien le debemos mucho y cuyo libro es un referente, está aquí, pasa que está en la otra biblioteca, si no lo mostrara, pero ahí está, siempre al alcance. Por tu propio bien, hemos logrado hacer propuestas maravillosas y muy positivas en la erradicación del maltrato infantil y del maltrato en cualquiera de sus manifestaciones en la educación y la crianza. Pero entonces, cuando Alice Miller habla sobre explotación en los tipos de relación, se refiere a cualquier tipo de manipulación a cambio de obtener algo del niño, ¿no? Y aquí podemos referirnos a los padres y madres que cumplen los sueños a través de sus hijos, que les obligan a estudiar cosas que ellos no desean, que les imponen el estar en lugares y situaciones contrarias incluso a su verdadero bienestar, solo porque es el deber ser, que les imponen etiquetas y normas sociales muchas veces para la que ni siquiera están listos estos niños y niñas según su edad, y se busca de imponer de manera punitiva a través del castigo, de la violencia incluso, y bueno, muchas otras
maneras, por eso no se confunda cuando hablamos de explotación solamente con lo que se conoce a nivel social como la explotación en general de un individuo hacia otro, ¿no? En el tema de la interacción con los niños tiene un poco más este contexto emocional, más este contexto que se podría resumir en usted hace lo que yo digo y punto porque soy su papá o su mamá. Muchos de nosotros, muchos de los que están en esta transmisión ahora en vivo y los que van a verlo en diferido a posteriori, han crecido con este tipo de frases. Mientras vivas bajo mi techo, haces lo que yo diga. En esta casa se hace lo que yo digo y punto. Usted ni nadie tiene derecho a reclamar o a quejarse, solo yo que soy el papá o solo yo que soy la mamá y muchas más que podría decir, con las que muchos se van a sentir identificados y algunos hasta reactivados en algunas sensaciones dolorosas y traumáticas de su infancia, que quienes la hemos vivido lo comprendemos muy bien, y otros incluso anestesiados pensando que a pesar de haberlo vivido esto no ha influido en sus vidas, sin darse cuenta de la relación que pueda tener este tipo de discursos, de amenazas, de mantras de la crianza autoritaria en algunos de sus problemas físicos, emocionales, psicológicos y a la hora de interactuar con los demás, incluso en los temas de violencia. Entonces, partimos de aquí definiendo el equilibrio como esa estabilidad, como esa sensación de bienestar y paz y armonía entre todos, y yo le incluyo, le agrego ese respeto mutuo, ese sentirse en un ambiente en que todos nos respetamos mutuamente y por eso, por ende, nos sentimos bien en ese lugar, en esa situación, en esa relación. Cuando esto deja de ser así, en una pareja hay muchas razones. Una de las cosas por las que suele suceder esto en las parejas, a la hora de criar hijos, porque muchas veces hay una historia de la pareja antes de tener hijos y una historia a partir del primer o del segundo o de cada uno de los hijos. Quienes están aquí tienen hijos lo pueden corroborar, lo pueden autenticar, se pueden manifestar como testigos de esto, pero lo cierto es que cuando llegan los niños siempre es como si se removieran cosas, ¿no? O nosotros solemos expresarlo cuando estamos hablando de la preparación al nacimiento, de que el parto es como una especie y ahí citó a Laura Goodman en su maravilloso libro La maternidad y el encuentro con la propia sombra, una especie de volcán, una especie de erupción donde surgen cosas, y esas cosas que surgen muchas veces son esos traumas, vivencias, experiencias y secuelas de la manera en que fuimos tratados o que fuimos maternados o paternados justamente en esos primeros años de nuestra vida. Si a ese huracán o erupción volcánica emocional, donde muchas de las cosas que salen son justamente sombras, o sea, cosas reprimidas, sombras en el concepto junguiano son asuntos reprimidos, vivencias o experiencias o sensaciones, emociones reprimidas en el fondo de la persona, en esa parte donde, o en ese crecer, aprendiendo a comportarse de manera correcta y negando lo que se supone que no estaba bien. Todo eso se empieza a remover y empieza a salir, buscar luz, empieza a salir a flote. Y muchas de estas memorias, sensaciones que estaban inconscientes y empiezan a revivirse, suelen no ser comprendidas o suelen ser confundidas con otras cosas. Por ejemplo, la sensación de abandono y de no maternaje suele confundirse y convertirse en muchos casos con depresión puerperal, que es un tema que vamos a desarrollar en una transmisión aparte, pero que es importante tocarlo, aunque sea a nivel definitorio, para empezar a aclarar un poco esto del equilibrio o la falta de él en la relación de pareja, justamente en la crianza. Cuando estamos en puerperio, las mamás estamos de cierta manera reviviendo nuestra propia infancia y viéndola espejada y reflejada en el bebé. Entonces es muy confuso porque no solamente es el tema de la inexperiencia en el caso de las primerizas, de la primera gesta, sino que también está esa confusión entre lo que sientes y no comprendes y lo que ves espejado de eso mismo que sientes y no terminas de exteriorizar o de hacer consciente en el bebé. Por eso que llamamos o que se conoce como fusión emocional, de lo que hablamos ya en la transmisión pasada,
terribles o maravillosos 2 años, pero que no se puede dejar de hablar justamente en este tema, que es cuando el bebé y la mamá es como si fuesen un mismo ser. Para el bebé, la mamá y él son una misma persona emocionalmente, y por eso algunos bebés lloran de manera inconsolable y las mamás no entienden qué pasa hasta que alguien les pregunta cómo se sienten y ellas empiezan a llorar y el bebé se calma, lo que quiere decir que el bebé de cierta manera estaba expresando lo que ella sentía, pero no terminaba de reconocer qué sentía o no terminaba de identificar qué sentía, que puede ser el propio sensación de abandono, la sensación de no sentirse comprendida, y allí viene lo del equilibrio en la vida de pareja, porque si su pareja no está consciente de estas cosas y también el hombre vive un puerperio, solo que el puerperio masculino es distinto. El hombre no ha estado embarazado, no ha sido gestante, por lo menos físicamente, no ha parido, entonces no está amamantando y no tiene la cantidad no tiene los cambios fisionómicos, fisiológicos, hormonales que tiene la mamá. Pero sí vive, especialmente en la primera gesta también, pero en cualquier paternaje, por llamarlo así, un proceso de también resurgir esa especie de volcán en él por el mismo conflicto entre la emocionalidad, y si ha sido criado de una manera desde el modelo machista, donde se suprime el derecho al llanto, donde se suprime la emocionalidad, donde se habla de no llorar en el ámbito masculino, de que el llorar o ser sensible es algo tóxico, algo malo, algo peligroso. Esto suele generar como una especie de cortocircuito entre lo que empieza a sentir y el desconocer ese sentir, justamente por haber estado alejado de su propia emocionalidad. Eso también es confuso. Esto no es para justificar, sino para comprender. Porque muchas veces este no acompañamiento de el papá a la mamá se debe a esta razón, entre muchas otras cosas que pueden estar allí presentes. Entonces, entenderlo ya nos ayuda digamos que a ver un poco lo que hay detrás, y eso es lo que va ayudando a las personas. Por eso, si están acompañados por alguien que les pueda indicar, o sería lo ideal, o que les pueda, digamos que tomar la mano para que vivan esos procesos sabiéndose no solos, sabiéndose acompañados, sabiéndose comprendidos. Eso lo suele hacer la tribu. Y la tribu es ese concepto maravilloso de otras personas en la misma situación con las que se puede hablar, a las que se puede escuchar. Entonces, eso es lo importante de la tribu. ¿Qué es la tribu? Esto que estamos haciendo acá. Esta conexión, aunque sea virtual, de papás, mamás y demás personas que quieren saber, que quieren escuchar, que quieren entender qué es lo que están viviendo, y que pueden escuchar también a otros, que pueden contar en algunos espacios a otros lo que sienten, y eso nos permite desahogarnos. Hoy día tenemos la ventaja que la tribu puede ser presencial, o sea, pueden ser los mismos papás y mamás que conocimos en el taller prenatal, si tomamos un taller prenatal, o papás y mamás cercanos que estén más o menos en nuestra misma idea, en nuestra misma manera de desear hacer las cosas, preferiblemente así, o sencillamente un grupo de apoyo puerperal, que suele haber muchos. Aquí mismo tenemos a nuestra institución Mundo de Dos, aquí en Caracas, donde Janet da los cursos prenatales, y allí se da atención a las parejas, a las mamás lactantes, después, y en esta parte puerperal, los grupos de acompañamiento. Uno es nuestros conversatorios en La Lomita del Parque del Este en Caracas, que lo hemos hecho en muchas otras partes de Venezuela, lo hemos hecho incluso en Lima, Perú, durante 3 años continuos, maravillosa y hermosísima experiencia, y lo hemos hecho hacia muchas personas de muchas partes del mundo a nivel virtual. Esto es una de las maneras, este espacio. Entonces, ese espacio, esa oportunidad que puede tener la pareja o la mamá o el papá también, ambos preferiblemente, de escuchar a otros, de hablar con otros, de desahogarse con otros, de saberse comprendidos y no juzgados. Por eso es importante el concepto de tribu, porque a veces puede decir, pero hablo con mis amigos o hablo con mi familia, pero quizá los amigos y la familia no están de verdad sintonizados para escucharte con respeto, para escucharte con empatía y para no juzgarte y no opinar de más. Entonces, por eso es importante el concepto de la tribu. A lo que iba justamente con este concepto de la tribu es que la tribu es un buen sostén
para esa sensación de confusión en el puerperio, para todo ese montón de procesos que se van viviendo a nivel individual y obviamente a nivel de la pareja, donde suelen sentirse solas estas personas. Entonces, sentirse acompañados es fundamental, y sentirse no invadidos y donde no se nos estén imponiendo cosas también es fundamental. ¿Qué pasa entonces en los entornos donde se nos invade? Que es la mayoría. No hay equilibrio. Muchas veces es la familia cercana, mi hermana que me está acompañando, porque mi hermana ya tuvo hijos, pero resulta que mi hermana tiene un concepto de la lactancia ya fabricado o inducido o creado por ella misma, que no va en la ley de lo que yo siento como madre hacer hacia mi bebé. Entonces yo siento el deseo de amamantar, siento el deseo de tener a mi bebé conmigo, siento el deseo de atenderlo cuando llora, y llega mi hermana y me dice que no lo debo hacer porque se malcría, porque eso después no se va a independizar, y para usted contar cuántas otras cosas que ya hemos dicho en todas las transmisiones que tenemos, que hemos hecho anteriormente y las que vendrán seguiremos hablándolo, y que las pueden ver en el canal de YouTube si no las han, o aquí en el Instagram, en Instagram TV, si no las han podido, no han podido asistir, ¿no? En el canal de YouTube obviamente hay más, porque están también otro tipo de eventos y conversatorios y entrevistas en televisión y muchas otras cosas donde pueden escuchar muchas veces estas situaciones. Pero lo puntual es que eso es lo que enfatizo, es que a veces esta presencia de estas familias que con su buena intención vienen a apoyar no es la adecuada. Entonces, ¿cómo va a haber equilibrio? ¿Cómo va a haber armonía si ya tenemos allí una intrusión? Aparte, una intrusión que debemos respetar porque es la hermana mayor, porque es la mamá, porque es la suegra. Digo, debemos respetar entre comillas, porque en realidad, si nos están irrespetando, tenemos todo el derecho del mundo a decirle no. Gracias por tu buena intención, gracias por todo, pero de verdad necesitamos un espacio, necesitamos por lo menos la soledad. Las mamás y papás recién dados a luz, eso es electivo. Muchas personas, yo he hablado con muchas personas que me dicen, sí, me encanta que nos acompañe alguien, pero la mayoría en realidad, que una cosa es lo que se dice por allí y otra es lo que te hablan en privado cuando estamos en la consulta, cuando se están desahogando en el espacio de la tribu, necesitan espacio de intimidad, aunque sea por momentos, aunque sea por una parte del día, necesitan intimidad. Y esa intimidad no es un capricho, es parte de la forma en que los mamíferos asumen esa primera etapa de interactuar o conocerse con su bebé. Entonces allí es donde tenemos que entender que uno de los puntos fundamentales del desequilibrio en la relación de pareja y el tema de la crianza, en cualquier tipo de ideología de crianza que tengan, es esta dificultad de poder vivir ese primer momento, esos primeros momentos de confusión, de cosas que se están removiendo en cada uno, no bien acompañados, no acompañados de la manera adecuada, y más bien en algunos casos atacados, violentados y con imposición de ideas o de criterios por parte de otros. La imposición de ideas abarca cualquier filosofía. No estamos hablando aquí que solamente la gente que no tiene comprensión de la crianza respetuosa, entonces ellos son los que imponen, y si alguien te viene a invadir con cosas de la crianza respetuosa, eso no es imposición. Imposición es imposición. O sea, se puede tener el concepto, se puede tener una visión que a ti te haya servido, que te haya funcionado, incluso con los conceptos que nosotros mismos promovemos de la crianza respetuosa, que están bien fundamentados. Pero no se debe imponer tampoco eso. O sea, el respeto implica escuchar a la pareja, darle la información, si es solicitada, una información que sea que se pueda comprobar, que tenga sustento preferiblemente, pero más que todo es comprender, escuchar, acompañar y respetar la decisión de esa persona o esa pareja. Las personas o la pareja pueden estar muy confundidas, pueden ser muy, como son primerizos, en algunos casos estar desinformados, pero igual hay una parte instintiva, un deseo profundo de algunas cosas que ellos quieren hacer que sencillamente se deben respetar. ¿Qué es lo que no, en estos casos donde se debería hacer observaciones? En cosas que de repente ellos estén pensando hacer y que puedan poner en peligro al bebé. O sea, eso ya allí, si están acompañados por alguien que haya tenido experiencia o por un profesional de la salud, debemos saber que es nuestro deber hacerle la indicación. Pero la mayoría de las cosas que se imponen
no tienen que ver con cosas que ponen en riesgo al bebé, sino con criterios que tienen que estar fuera. Entonces, por ejemplo, yo soy la activista y defensor de la lactancia materna al 1000% y somos practicantes como familia. Nuestra hija se amamantó 8 años. O sea, es decir, eso no es tan bienvenido en algunos entornos, ¿no? Eso es algo que yo lo puedo decir en algunos sitios y dicen, oh, qué bien, y en otros sitios pueden quedarse horrorizados. Pero si vamos a revisar a la comparación de los bebés humanos con cualquier otro mamífero bebé y hacemos la analogía según las edades, es una edad biológicamente normal. Se dice que entre 6 años y medio y 7 años, por eso se puede acortar, se puede alargar, pero el saber que en esa edad, que un bebé esté todavía tomando teta, obviamente un bebé de 6, 7, 8 años no va a estar tomando teta todo el día como un bebé recién nacido. Tomas en la noche, tomas para consolarse, o sea, es distinto la interacción del niño con la mamá, pero el hecho de saber primero que hay que saber que es sano, que no es patológico eso es lo primero que hay que comprender. Pero saber que es sano no nos da la autoridad, así hemos sido practicantes de esta lactancia mal llamada prolongada, que en realidad es natural, y así seamos personal de salud con experiencia e información que nos hace saber que eso no es anormal, pero no debemos imponerlo. O sea, no podemos decirle a una mamá, tú tienes que dar teta por 6 años, 5 años, 7 años. O sea, me explico lo que quiero decir. Ningún tipo de imposición es sana en ese abordaje de la pareja. Y eso es justamente lo que suelen hacer las familias y las personas que acompañan en el entorno inmediato. Suelen imponer sus criterios, que pueden ser, la mayoría son más bien contrarios a la lactancia, contrarios al colecho, sino desteta rápido lo más pronto porque si no, no se va a independizar, sácalo de la cama porque si no, no va a dormir nunca sin ti, y bla, 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 para ustedes contar cuántas otras cosas. No me voy aquí de quedar solamente en nombrar el tipo de comentarios que suelen escuchar las parejas en puerperio, pero la mayoría son desconectivas y lo peor es que son, en algunos casos, porque eso es a lo que quiero llegar, que no siempre es la familia, la hermana, la vecina, a veces son personal de salud, que lamentablemente no están bien informados y bien actualizados con temas como la lactancia materna y suelen dar sus criterios personales disfrazados de criterios profesionales de manera errónea. Entonces, ni se debe imponer lo que nosotros pensemos que sea lo ideal, porque cada familia al final debe tomar su decisión, ni mucho menos se debe imponer, que es lo que se suele hacer muchísimo, lo otro que es antinatural. ¿Qué es lo que normalmente se impone? El destete lo más precoz posible. Así es, eso es lo que normalmente se impone. Yo no estoy diciendo se aconseja, se impone. Porque a veces hasta se amenaza a las mamás. Bueno, tú verás, entonces, asume los riesgos de los problemas que tenga tu hijo a nivel mental. Cosas así, han escuchado. Todo lo que le estoy diciendo lo he sacado porque son años leyendo y escuchando directamente las consultas. Son años escuchando y todas las que puedo citarles son reales. O sea, no estoy inventando ninguna. Tú verás tú verás si sigues dando tetas, cómo haces para sacarlo de la teta o para que no dependa de la teta o sea un dependiente de ti. Tú verás cómo haces si no lo sacas de la cama ahora lo más pronto posible para que después quiera dormir solo. Tú verás cómo haces si no le motivas a que deje el pañal lo más pronto posible. Tú verás cómo haces con las consecuencias. Y así, ese tipo de comentarios que vienen a veces de personal de salud, que es lo delicado. No lo digo a modo de acusación, no lo digo a modo de ataque hacia ningún gremio, sencillamente a modo de saber y comprender que muchas veces, lamentablemente por desinformación, espero que siempre sea por desinformación, yo estoy seguro que aquí no hay ningún tipo de maldad, pero sí puede haber inconscientemente algún tipo de rechazo a estas situaciones por propios traumas no conscientes. Entonces hay que estar muy alertas con eso. Entonces el respeto a las decisiones de la familia es prioritario. ¿Qué sería lo ideal? Que se les diera toda la información. Así como se les habla de las supuestas contraindicaciones del colecho, de esas supuestas patologización de la lactancia cuando se prolonga, eso lo hacen,
hablarle también de las maravillas, de beneficios de la lactancia materna, de lo natural que es una lactancia materna mal llamada prolongada, que en realidad es natural. Lo que pasa es que se acortó porque a alguien se le ocurrió y porque, bueno, eso tiene también un trasfondo, este tema muy delicado. El tema de la comercialización de la lactancia, la imposición de los sucedáneos, de la fórmula materna, pero bueno, es otro tema que en algún momento tenemos que hacer una transmisión sobre eso solamente porque es un tema que tiene muchas cosas que decir. Pero entonces aquí vemos cómo esa desinformación se impone. Entonces ahí cuando nos damos cuenta que ahí el desequilibrio viene muchas veces por imposición. Aquí voy a leer. Dice Verusca 27, una manito. Y después pone a mi cuñada, la vacunaron hoy contra el cocido. Será el COVID, me imagino. Y le aconsejaron no amamantar por 2 días. Y el bebé está inconsolable. Sí, COVID, ya lo corregiste. Bueno. Te recomiendo que me escribas por privado, que le digas a ella que nos escriba para que la pongas en contacto con Janet. Ok, te recomiendo eso. Bueno, ¿ves? Ahí estamos leyendo las mismas consultas, como desde el mismo personal de salud, porque se supone que en la leche materna están los anticuerpos para todo. O sea, es que es contradictorio desde donde lo veas. Y es justamente por desinformación. Por eso que quiero decir, y yo quiero creer y seguir creyendo, que siempre es por desinformación. Porque de verdad, muchas veces es preocupante cómo se impone esto, y se hace este tipo de recomendaciones desde el sector salud por obvia desinformación sobre lo que es la lactancia materna y todo lo que implica. Entonces, Verusca, eso, ponte en contacto con nosotros, por favor, porque hay que acompañarte con eso y asesorarte bien. Bueno, entonces como les decía, el desequilibrio tiene justamente ese punto de ese caldo de cultivo, la desinformación, la tergiversación de información, el ataque continuo e imposición de criterios, bien sea del entorno inmediato, bien sea a veces del sector salud, o bien sea del sector educativo, a veces en la escuela, que entonces hay que llevar al niño ya listo, ya sin pañales, ya sea con un modelo donde nos ven a los seres humanos, o se nos ha querido imponer esa idea del ser humano como una máquina, ¿no? Como una máquina donde sus ciclos van por edad y hay cosas que tienes que ya hacer a determinada edad, cuando la individualidad, sabemos que sencillamente la individualidad de nada se ve manifestada en que cada persona tiene su propio proceso y su propio ritmo. Okay, su propio ritmo para todo. Y que los procesos, por ejemplo, de control de esfínteres, por ejemplo, y del sueño, para citar dos, son madurativos. Madurativos. O sea, el bebé tiene que estar listo para vivir estos procesos. No es porque la escuela dice que hasta que a los 2 años, no. El bebé tiene que estar, el niño o la niña debe estar listo o lista para poder dar estos pasos. Pero se nos ve como si fuéramos una maquinita. Pues es que si nos ponemos a ver, el sistema educativo, el sistema laboral están diseñados para que y el sistema de salud están diseñados para que seamos vistos como máquinas. O sea, nos ven a los seres humanos como máquinas. Entonces nosotros sabemos que no somos máquinas. Y bueno, ni hablar del sistema de salud a nivel de obstetricia y atención al parto, que es algo que ya estamos desmontando desde hace muchos años en muchas partes del mundo, y para lo que seguimos activos y sirviendo y sin descanso y constante de todo el personal de salud que tiene que ver con el movimiento de parto humanizado, que es, y para eso hay que hacer una transmisión solamente para eso también, que es un rescate de lo ancestral, que no es nada nuevo. O sea, es un rescatar lo que estaba allí y que nos han arrebatado a todos y a todas. Vamos a ir viendo las consultas que me han hecho para ir desarrollando las cosas del equilibrio. Bueno, una de las cosas entre la desinformación sobre el colecho. Muchas de las consultas que hacen sobre el tema de vida en pareja y crianza hablan sobre el colecho y la vida sexual de la pareja. Si yo meto a mi hijo en la cama, nunca más tendré intimidad. Eso es un mito. Eso es un mito. Primero que nada, la vida sexual no es solamente el coito. Lo que destruye la vida en pareja, lo que destruye la relación de pareja, no es
el que haya llegado un hijo, un hijo o hija a sus vidas, o varios hijos a sus vidas, es la monotonía. Eso sí destruye. La comunicación no efectiva, la falta de comunicación, eso sí destruye. El irrespeto, eso sí destruye. La intromisión de terceros, eso sí destruye. Terceros no son los hijos, los de afuera, la mamá, la suegra, el hermano que opina, el vecino, que a veces el vecino opina. O sea, hay casas donde el vecino opina. Y lo que dice el vecino también hay que hacerle caso. Yo no estoy exagerando. Recuerden que me baso en las consultas. No solamente en las consultas que nos hacen en las redes, en el Instagram, en la página de La Crianza con Apego, mi forma de cambiar el mundo. Las consultas que me hacen a mí en mi trabajo, en el día a día. Entonces, eso sí destruye la vida intrafamiliar. Eso sí destruye la vida en pareja. Que llegue un bebé y duerma en nuestra cama, no. Al contrario, nos hace redescubrirnos en nuestra sexualidad como pareja, nos hace redescubrir aspectos de la sexualidad que quizá no teníamos allí presentes, nos hace aprovechar los tiempos, nos hace aprovechar los espacios, o sea, es una oportunidad para reinventarnos. Así como cuando estábamos enamoraditos, que éramos parejitas y estábamos jovencitos y teníamos que aprovechar que teníamos 15 minutos y nos habían dejado solos en un espacio, así mismo pasa con los hijos en el lecho. Pero, aclaro, el colecho, como todos los otros aspectos, es una decisión que debe tomar la pareja. Una pareja también puede decir que no quiere colechar, porque no se siente bien colechando. Y eso es respetable. Entonces nosotros, los profesionales de la salud, los profesionales de la educación, los que acompañamos, los que somos parte de la tribu, tenemos que incentivar siempre ese respeto a cualquier tipo de decisión. Si somos pro crianza respetuosa, somos pro crianza respetuosa, pero justamente somos pro respeto. Si alguien quiere no colechar, igual cuando solicita la información, eso en el caso de los consultores, siempre se lo hago saber a nuestros alumnos de la escuela, consultores y promotores de crianza respetuosa, de que damos la información cuando nos es solicitada, pero siempre dejando abierto que la pareja, la familia es la que decide qué es lo que va a hacer. Igual pasa con el parto humanizado. Nosotros podemos enseñarles en el prenatal todas las maravillas de un parto humanizado, de un parto en agua, de un parto en casa, pero es la pareja la que termina tomando la decisión según cómo se sienta a gusto, según cómo se sienta segura y según lo que sienta que le conviene en todos los sentidos, ¿no? Tanto para su seguridad, para su bienestar, para que ellos estén bien y su bebé esté bien, para mantener la armonía entre ellos, lo que sea. Entonces, las decisiones siempre deben ser tomadas desde la familia. Los asesores sencillamente informamos. Lo que sí se debe hacer, y eso es lo que insisto, es dar todas las opciones. Pero ¿qué pasa en el sector tradicional? No se habla de colecho o se habla como algo malo. No se habla de lactancia de verdad. No se promueve la lactancia natural, a la que se le llama prolongada. No me gusta ese término, porque en realidad es natural. No se promueve ese derecho a amamantar hasta que la mamá le da la gana, que también puede ser una mamá decidir no amamantar más de 6 meses. Eso es una decisión que también se le debe respetar. Pero cuando una mamá lo decide, desde el estar informada, es su decisión. El problema es que se le impone esa decisión desde la desinformación. Esto que está pasando con el caso que nos comentó Verusca, por ejemplo. Como los pediatras a veces dicen que ya, vamos quitando ya no me acuerdo que le dijeron vamos quitando ni siquiera dijeron la lactancia, sino como esa cosa, ¿no? Como minimizando, porque no se tiene información. Entonces, el colecho es una opción. Hay que hablar de todos los beneficios que tiene, pero respetar la decisión de la pareja. Pero dejamos claro acá, y es para lo que es esa transmisión, de que no destruye la familia, no destruye la vida en pareja y no desequilibre la vida en pareja. Si es una decisión tomada desde el amor, siempre se van a conseguir las maneras. Si se decide no colechar, lo ideal sería que se haga este no colechar también desde el respeto, no imponiéndose el dormir lejos, no haciéndolo de mala manera. Hay muchas maneras y lo vamos a hablar en una transmisión, porque eso también es un tema largo, como si decidimos ya o decimos desde siempre que el bebé no esté, cómo se puede hacer de manera respetuosa, cómo se puede hacer de manera gradual. La fórmula es que todos los involucrados salgan beneficiados, estén verdaderamente beneficiados. Si uno de los involucrados, cual sea, y el bebé muchas veces es ese que sale perjudicado, si uno cual sea sale perjudicado, ya esto no es respetuoso. Eso sí lo tienen que tener en cuenta. Entonces, si vas a destetar,
hay maneras de hacerlo con respeto. ¿Ok? Ponerse sal en la teta, ponerse sábila en la teta, o aloe, para los que no le conocen el nombre sábila, ponerse ají en la teta, eso no es respeto. ¿Me explico? Entonces, el colecho es opcional, es una decisión a tomar, se puede hacer de manera respetuosa el no ejercerlo, hay muchas maneras de ejercerlo o de no ejercerlo, no hay un solo modo de practicar el colecho, tener el hijo entre los dos no es la única manera, hay muchas maneras, hay una transmisión para eso. La lactancia es un derecho para el bebé y para la mamá, 6 meses exclusiva es lo que debería ser, la misma OMS lo avala, hasta los 2 años, después de esos 6 meses hasta los 2 años o más, preferiblemente más, con alimentación complementaria, pero también es una elección, también es una opción que la familia tiene la libertad y el derecho de decidir según sus criterios, pero desde la información sería lo mejor. La educación en casa, por ejemplo, hoy día a muchas familias les ha tocado educar en casa casi que obligado por la situación pandemia, pero hasta hace poco era una opción poco mencionada, poco elegida, porque había desinformación. ¿Qué pasó con la pandemia? Que mucha gente empezó a buscar información obligatoriamente, o sea, de manera presionada, porque empezó a ver que la escuela se quedó en la casa y no estaban preparados para hacerlo. Y muchos decidieron incluso salirse a raíz de esto, cosas que otras familias han hecho antes, del sistema educativo convencional. Y descubrieron que hay muchas maneras de hacerlo, pero también es algo electivo. Entonces, pero fíjense que no se habla del homeschooling, del unschooling normalmente por allí. Mucha gente ni siquiera conoce los métodos Montessori y Waldorf. Hoy día se han puesto muy en boga, muy, vamos a decir, de moda. No me gusta decirlo así, pero algo así ha pasado. Más sin embargo, igual hay mucha gente desinformada. Mucha gente desinformada que lo ve solamente como un nombre, como de hecho algunos lo ven como algo exclusivo, ¿no? Como una etiqueta y ni siquiera conocen el concepto real de lo que hay detrás. Pero ahí está. Entonces, ¿por qué no se habla de eso normalmente? Porque hay desinformación. Entonces, lo que hay que rescatar para conseguir ese equilibrio es recuperar ese conocer todas las opciones y allí sí poder decidir a cuál irnos. Eso es lo que deberíamos a lo que deberíamos tener derecho todos y todas. Yasmín, saludos, beso, la tribu de Caracas, queremos mucho. Bueno, de Guatire, pero de la Lomita. Pasa mucho en el momento del parto. Médicos que promueven temores a hacer cesárea, exactamente, que te van diciendo, bueno, cesárea, de la primera consulta hasta que prácticamente te llevan a cesárea. Es como hacen y perdónenme la comparación, pero es tal cual como hacen con el rebaño que lo van empujando, así van. Cesárea, y bueno, y cesárea. A veces con el plan B, esto que se conoce como el plan B en la planificación de los nacimientos, ya te están de una vez apuntando hacia allá. Eso lo hacen mucho en algunos entornos donde supuestamente se aplica el parto respetado y en realidad se va hacia la aplicación de cesárea. La cesárea no es algo malo, no hay que satanizarla. La cesárea puede salvar una vida y en algunos momentos es la opción. Pero el problema es cuando se impone. Y es lo mismo que pasa con la lactancia, es lo mismo que pasa con el colecho, es lo mismo que estamos hablando con la educación. La cesárea impuesta, la cesárea programada no de la decisión de la mamá, que es una decisión respetable, sino desde el criterio del médico, porque fíjense que se analicen bien lo que hay detrás de la cesárea programada por parte del médico. Comodidad, porque te dicen vete el sábado a las 8 y ya te paso a quirófano y ya salgo de eso. No tengo que esperar que inicies el trabajo de parto, no tengo que esperar que dilates. Entonces, no tengo que tener una dula para que esté contigo allí en el trabajo de parto. Y si duras 12 horas, 24 horas, 36 horas, estar yo allí atento, sino que llegas a las 8, te paso a quirófano a 9:30 más tardar, ya estás allí afuera. O 10 si se complica algo. Ya listo, me puedo ir Y esto se los digo en serio, porque son comentarios reales. Me puedo ir a jugar golf. Ya hice 5 cesáreas hoy, me puedo ir a jugar golf. O me puedo ir al yate. No está mal. O sea, tienes el derecho de hacerlo como profesional, pero poner a las personas en esa situación solamente para que tengas esa opción allí libre, entonces creo que la profesión no se eligió correctamente. No se eligió desde la verdadera pasión y desde el verdadero amor a tu trabajo. Michael Seo,
Pana Elvis, pana Michael, mis saludos desde Lima, mis saludos retribuidos desde Caracas, hermano. Aquí en el corazón siempre los llevo, familia bella. Tribu de Caracas en Lima en este momento. Tenemos aquí hasta tribu de un lado en otro lado. En este momento eres tribu de Lima, pero originario de la tribu de Caracas. Entonces, tomando en cuenta las consultas, la lactancia ya lo cubrimos, colecho ya lo cubrimos. Hay otros temas que están allí, pero no va a alcanzar el tiempo. Pero hay uno fundamental: intrusión o no intrusión del entorno familiar. Importantísimo. Importantísimo. Muchas familias que consultan en crisis extrema y que van a mi consulta también con crisis de pareja extrema, tienen este punto, que viven con uno de los familiares. Viven en casa de la mamá de ella, o viven en casa de la mamá de él, o viven en casa de la abuela, o viven en casa de la hermana. Entonces están en un entorno ajeno, donde casi que se les impone, bueno, la frase que les dije de temprano: mientras vivo bajo mi techo, sé lo que yo digo. Entonces, tú estás aquí, tienes tu bebé, quieres criarlo como tú quieres, pero esta es mi casa. Y aquí se hacen las cosas como yo digo. Cuando tengas tu casa, entonces, qué difícil es hacerlo así. Qué hermoso sería que esta familia que te está conteniendo, porque a lo mejor si estás allí es porque en este momento no puedes tener otro espacio, porque por la razón que sea no puedes estar en tu propio espacio, tienes que estar allí. Y si esta familia que te acoge te dijera de esa puerta hacia adentro lo que tú quieras, quizá aquí afuera es mi entorno, no sé, pero yo te apoyo, te respeto y tienes ese espacio, te lo cedo justamente para que puedas. Y cualquier cosa, bueno, aquí estoy, no sé, quizá no te pueda yo ayudar efectivamente, pero no me voy a meter. Pero no. En las consultas, bueno, yo he escuchado y leído y he escuchado directamente cosas terribles que han vivido estas personas, que siguen viviendo, personas que viven este tipo de situaciones. Con la pandemia le ha pasado a muchos que no pensaban que eso les iba a suceder, que tuvieron que irse a vivir a casa de un familiar obligatorio y han tenido que sufrir esta imposición de la autoridad de ese lugar, de los criterios, de las maneras. No, entonces esa es mi nieta y tú estás en mi casa, entonces a mi nieta me le das tetero. Ese es mi nieto y tú estás en mi casa y a mi nieto yo la crío como me da la gana. Si yo le quiero dar golosinas, le doy. Entonces, ¿cómo hacen estas parejas para demarcar esos límites? Bueno, lamentablemente hay un punto muy fuerte, que es que estás en ese espacio de esa persona. Entonces, o se busca la manera de conseguir el espacio propio, o de verdad se aborda lo más amoroso posible, pero a veces con firmeza, porque si no, si has llegado a ese nivel, es muy probable que sin firmeza no haga efecto. Se le dice, bueno, mira, mamá o suegra, yo lamento mucho haber tenido que estar acá en esta situación, tener que estar en tu espacio, en tu lugar, pero mi crianza es mi crianza, mi hija es mi hija, y yo tomo las decisiones. Si tú quieres darme un plazo, yo no puedo irme de inmediato de acá, no tengo cómo irme, pero 6 meses, 1 año, 2 años, no sé, dame un plazo para yo conseguir mi espacio, pero por favor, respeta mi crianza. Y si no, mira, de verdad, buscar la manera de que alguien te ayude, les ayude, porque es muy difícil. O sea, ¿cómo puedes mantener el equilibrio allí? Muy difícil, muy difícil. Y lamentablemente a veces las personas que te abren la puerta de ese hogar se aprovechan de la situación para imponerse. Entonces, y en algunos casos ni siquiera vives en el hogar de ellos y se imponen también. Allí es más fácil, allí marcar los límites, es decir, mire, ¿saben qué? En esta casa vivimos nosotros, que somos ya adultos, y nuestra crianza se hace como nosotros decidimos. Nosotros les amamos, les honramos, les agradecemos. Ustedes son nuestra familia. Esto no quiere decir que no los queramos, pero no. No y no. Yo decidí lactar a mi bebé, eso por favor me lo respetan. Yo decidí dormir con mi bebé, por favor me lo respetan. Yo decido que mi bebé, hasta que ya esté lista para eso o listo para eso, no ingiera golosinas, por favor me lo respetan. Si ustedes no tienen esa disposición de respetar, entonces de verdad, con todo el dolor del mundo, no vamos a poder recibirles acá. Suena fuerte, suena horrible, pero muchas veces es la única manera. Se enojan, dejan de hablarte, pero puedes pasar 1 mes, a veces menos, 2 meses, 3 meses, a veces más,
pero tarde o temprano reflexionan. Y si no, el precio vale la pena. Porque si vas en nombre de la armonía familiar, a permitir que se pase por encima de ti y a entrar en colapso sin expresarlo, o terminas enfermándote, o terminas maltratando a tus hijos e hijas, o terminan tus hijos enfermándose por toda esta situación, termina rompiendo la relación de pareja, porque no hay relación de pareja que de verdad mantenga la armonía y el equilibrio con un tema así de invasión del entorno. Muy difícil. Habrá una que otra, pero es muy difícil. Siempre va dejando aristas, siempre va haciendo quiebres. Y eso te termina pasando factura. Entonces es fundamental conseguir. Para eso también hay que sanar. Porque si yo no he sanado a mi niño herido, si yo sigo siendo un niño sumiso frente a mis padres, a pesar de que tenga 30 años, 25, 40, 50 años, sí, no me crean exagerado, pero hay gente de mucho más de 50 años que todavía se pone infantil frente a sus padres. Se pone como un niño de 5 años. Y para que usted vea cómo puede influir esto, cómo puede marcar esto a una persona. Si ustedes son niños frente a sus padres, sus hijos están viendo a unos niños criándole. Los niños, a sus hijos e hijas, no ven lo de afuera, no ven lo que ustedes dicen. Por eso hay gente que dice, yo le digo a mis hijos que hagan tal cosa y no me hacen caso, no me escuchan. A veces no te escuchan es porque perciben la incoherencia. Los niños cuando ven a sus padres infantilizados ante sus otros adultos superiores, entre comillas, ven a sus padres como unos niños y obviamente no lo ven como una autoridad. Y por eso muchas veces le hacen caso al tío, al abuelo, porque es como si se dan cuenta a su manera de que ese abuelo es el adulto a pesar de que el abuelo pueda estar actuando de una manera inmadura, pero se impone hasta infantilizar a su hijo, que es el padre del niño, o a su hija, que es la madre del niño o de la niña, y es lo que el niño o la niña está percibiendo como la figura adulta y a sus padres como otro niño más. Y por eso no se da esa comunicación efectiva, esa escucha real. Entonces la imposición de la familia es terrible y es antagónica al equilibrio en la vida de pareja, y eso no lo puedo disfrazar, no lo puedo poetizar, no puedo ponerle colores, porque en realidad aquí a veces hay que ser extremo. Y cuando eres extremo, cuando decides poner los límites, creces, maduras, empiezas a ser de verdad un hombre o una mujer. Y tus hijos, de verdad en el sentido de autoridad, no estoy dudando de tu masculinidad o tu feminidad. Y tus hijos empiezan a percibirlo y empiezan a ver tu coherencia. Y a pesar de que a veces sea alto el precio, porque tu familia puede hacer que te destierre, te desherede, te execre, tus hijos empiezan a ver a sus padres como lo que son en realidad, una verdadera autoridad. Por eso no se puede obviar esta parte. Yo quisiera poder dar una manera bonita más, y hay, o sea, esto es algo que también requiere profundizar, ¿no? Hay situaciones de situaciones, es un tema que yo no puedo resumir en una hora, de verdad. Trato de compensar, de abarcar todo según las consultas que selecciono para la transmisión, pero tengo la limitación del tiempo que me permite la transmisión. Pero, tomando en cuenta la consulta, que esta no fue una consulta, sino fueron varias consultas sobre el mismo punto y todas parecidas en el escenario, no hay otra respuesta de verdad, sensata y real. Los niños ven según lo que los niños entienden según lo que ellos observan y perciben, no según lo que les dicen. Los niños tus hijos no te escuchan, te observan. Permanentemente te observan. Observan tu coherencia o tu incoherencia. Y ser coherente no es ser perfecto. Ser coherente es ser lo más sincero y compatible posible entre lo que dices, piensas y haces. Entonces, de nada sirve decir, aquí yo soy el papá si yo me comporto como un niño cuando mis padres hablan o cuando mis suegros hablan. Entonces, marcar los límites a los otros adultos, así sean tus seres queridos, no solamente va a ser la única manera de ser una autoridad para tus hijos, sino va a ser una manera también de crecer tú como persona y de sanar también. Y obviamente a veces hay que buscar ayuda para sanar esas heridas que nos impiden poder llegar a ese punto. Pero de verdad que lo vale. No siempre hay que hacerlo de manera extrema, a veces con el simple hacer la aclaratoria de que este es mi hogar, yo soy adulto, mamá, por favor no quiero que lo olvides, o papá, y si me equivoco asumo las consecuencias.
Muchas veces con solo hacer la exploración amorosa, esta familia comprende. Así te lo digan desde la manipulación. Bueno, me sacrificaré y no, pero igual comprenden. No hay que llegar pero a veces hay que ser extremo, lamentablemente. Ya, Xochitl. Ah, que es México. Claro, ya. No he podido leer el nombre. Es que mi celular es pequeñito. Mi teléfono. Entonces también leo las letras del tamaño según el teléfono. Saludos desde México. Ojalá que la próxima me pueda quedar completa la charla. Bendiciones. No te preocupes que en lo que termino la charla la dejo montada. O sea, queda montada aquí mismo en Instagram TV. O sea, en mi misma cuenta queda montada para que la veas cualquier día completa desde el principio. Y quienes no tienen Instagram, porque aquí mucha gente va a ver esto en diferido por YouTube. Yo lo monto también en YouTube y lo monto en el Facebook, en mi página de Luis Canino Doula, se escribe Doula, y en la página de la crianza con apego a mi forma de cambiar el mundo, que es nuestra tribu virtual universal. Es nuestra tribu desde hace un montón de años, donde ahí está la gente de todo el mundo. España, Italia, Venezuela, Perú, Colombia, Chile, México. Bueno, hasta países de donde no se habla español, pero obviamente hay gente que habla español, ¿no? Incluso países árabes, ahí se conecta gente de Grecia, de todos lados. Entonces esa es la página de nuestra tribu universal. Eso sería en resumen, lo más resumido posible. Yo lo que sí les digo, quiero cerrar con esto, con esta observación, es que el equilibrio no depende tanto de lo externo, depende de su decisión, las decisiones que ustedes tomen. Lo ideal sería de manera consensuada, o sea, los dos de acuerdo, en caso que sea pareja. Si alguien está criando sola, que sea consensuada entre ellas, su corazón, su sentir, su instinto, y ella o él, porque también hay papás que crían solos, aunque no lo crean. Hay gente que no lo cree. La otra vez me dijo alguien que, ¿qué? Y le dije, incluso le cité varios casos de personas amigos míos personales, de hecho, que desde su corazón, su instinto y lo que su alma les dice, pues lo que es, y obviamente el bienestar de sus niños y niñas, y también de cómo ustedes se permitan vivir ese proceso de mapaternidad. La mapaternidad no es solamente ser mamá y papá y proveer y darle educación a los niños y comida y todo esto. La mapaternidad también es una oportunidad maravillosa de vernos en esos espejos que son nuestros hijos e hijas para sanar. De vernos en esas situaciones donde a veces se nos complican las cosas para crecer, para avanzar y para evolucionar, para aceptarnos como lo que somos. Seres universales, seres completos, seres del amor desde el amor. Se lo dice a alguien que ha presenciado el amor en todas sus manifestaciones, incluida en el ver cómo alguien llega a la vida. Justamente la persona que está escribiendo ahora, Patricia Odosgoiti, sí, conozco a 2 hombres que crían solos, ¿ven? Aquí lo avala. Ella también lo avala porque ella la he visto parir, como la diosa, mujer diosa que es. Gracias por todo, por esta transmisión. Nos vemos el próximo viernes aquí en Una Taza de Esperanza. Gracias.